Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dios les bendiga ricamente. Les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas juntos en la verdad de la palabra de Dios, en la sana doctrina de los santos apóstoles, para edificar nuestras vidas en una esperanza viva que tenemos en el Señor, fuera de religión, fuera de denominación, para la gloria y honra de Dios. Estamos mirando el estado, más que nada, ¿verdad? Es el estado de la humanidad en el cual nos encontramos todos como seres humanos, y la realidad de las cosas es triste por la desobediencia del hombre, ¿verdad? Dios le dijo a Adán que de todos los árboles del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y podemos ver que va de la mano la muerte o el estado de la humanidad con la desobediencia. Esa es la raíz de todo el problema, la desobediencia. Sí, la desobediencia. Por la desobediencia el hombre tomó del árbol y comió. Acabo de compartir hace unos días, me parece que fue el sábado, el 11 de diciembre, compartí un estudio donde puse que Cristo se identificó con la muerte de su amada, así como Adán, y tiene lógica, pero por causa de la desobediencia el hombre come de este fruto cuando Dios ya había pronunciado que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iba a morir. Y como sabemos la triste historia, los cementerios no tienen llenadera. Entran y entran y entran cuerpos de personas que mueren y no se llenan, no se sacian. Ahí está el sepulcro. Aún personas con nuestra fe en Jesucristo, tarde o temprano, si el Señor no viene por su iglesia pronto, vamos a enfrentar la muerte, eso no cabe duda. Pero por nuestra fe en Jesucristo tenemos una esperanza viva, donde en esa esperanza no cabe religión, no cabe ningún movimiento denominacional o religioso, y podemos echar mano de esa esperanza y hacerla nuestra, tener la convicción, estar plenamente convencidos de que es una realidad, de que la vida eterna ya se dio. Es más, en cierto sentido Satanás tenía razón cuando le dice a la mujer, no morirás, porque en nuestra humanidad tenemos un concepto de la muerte como que dejamos de existir, como que al enfrentar la muerte ya no seremos más en este mundo. Y tenemos la gran incógnita que si dejamos de existir solamente, pero dentro de nuestro corazón, en nuestra humanidad, en el espíritu de vida de Dios que hay en todo ser humano, testifica dentro de nosotros que nunca vamos a dejar de ser. No nos cabe en la idea, en la imaginación, en el corazón, el abrazar que cuando nosotros muéramos vamos a dejar de existir. Aún nuestros seres queridos los sentimos vivos,
porque viven. Ya sea que estén esperando el día del juicio o estén en la presencia de Dios por su fe en Jesucristo, pero ellos viven. Simplemente se separaron de su cuerpo natural, de su cuerpo humano. Miren, dice Santiago, voy a mirarlo completo, Santiago 1:15. Dice la palabra desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo vimos en los estudios acerca de la religiosidad en contraste con la gracia de Dios, cuando mirábamos el Padre Nuestro que dice, no nos metas en tentación. La palabra correcta sería, no nos dejes caer en tentación, porque en ningún momento Dios nos va a poner al borde o nos va a tentar de alguna manera para ver si pecamos contra Él. El trabajo de la tentación es Satanás, que viene a influenciar nuestras vidas para tentarnos, para caer, para manipular la desobediencia a la cual la carne está vendida. ¿Sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No cabe duda que la concupiscencia es la naturaleza mía, de mi desobediencia mía y de los deseos de esta carne que me inclinan a pecar contra Dios. Y las concupiscencias son variables en las personas, pero todas están sujetas a desobediencia contra Dios. Digo que son variables la concupiscencia de cada persona porque si yo no soy ratero, la concupiscencia no me va a seducir a que yo robe. Si yo soy adúltero, mi concupiscencia me va a manipular para que yo adultere, porque esta carne se inclina para eso. Si yo no soy drogadicto, y la verdad no lo soy, nunca he sido presa de la drogadicción, tuve el mal hábito de fumar y la mera verdad era bien difícil para mí dejarlo, me costó dejarlo, porque cuando no quería dejarlo, era lo primerito que quería hacer cuando despertaba, quería fumarme un cigarro, ya me desesperaba. En esa manera actúa la concupiscencia. Para una persona que no es adicta al cigarro, que nunca ha fumado, sí, no va a despertar y va a ser atraído a fumar porque no fuma, porque no le gusta, porque no le agrada, porque su concupiscencia es distinta a la de otra persona. La concupiscencia es la influencia de la desobediencia, nuestra carne, para sujetarnos, o donde estamos sujetos. Cada individuo está atado y ligado a diferente manera de pecar. En ciertas cosas nos envolvemos. No todas las personas pecan en la misma manera, pero todo es pecado delante de los ojos de Dios si va contra la voluntad de Dios. Cuando algunos es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Sí. Y el pecado
siendo consumado, da a luz la muerte, la separación. El hombre está muerto espiritualmente por la desobediencia. Murió espiritualmente. Es una separación, se separó de Dios. La muerte solamente es una separación. La muerte, no sé, por nuestra naturaleza, cuando oímos la palabra muerte, pensamos en la consumación de nuestra vida aquí y dejar de existir. No, la muerte es una separación. Cuando uno muere físicamente, el aliento de vida del hombre, hay pasajes bíblicos, el aliento de vida del hombre vuelve a Dios y el cuerpo aquí se queda. Y el alma de la persona se va, ya sea al Hades, a la sala de espera para el día de juicio, si es que murió en sus pecados, o se va, en este caso ya después de la muerte de Jesús, su resurrección, se va a la presencia del Señor. Sí. Dice aquí que la concupiscencia, o en este caso la adicción del pecado que gobierna mi vida, que gobierna esta carne, que es quizás diferente a otras personas. Cuando soy seducido por mi propia, lo ponemos adicción a pecar de la manera que mi carne está acostumbrada a pecar, a fallarle a Dios. Soy seducido, concibo el pecado, y al concebir el pecado concibo la separación de Dios. El Espíritu se retira de mí. Lo podemos ver, ejemplos, es bíblico, los ejemplos de la experiencia, la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando se envolvían en el pecado, aún en el desierto. El Señor simplemente los dejaba, se separaba de ellos, eran vencidos por sus enemigos. En una ocasión, después de que vencieron a Jericó, un solo individuo tomó de las cosas que había en Jericó, y Dios les dijo que todo lo iban a quemar, todo iba a ser dedicado a Dios, esa ciudad, todo lo que hubiera ahí. No iban a recoger oro, ni plata, ni nada, ni siquiera una cuchara para llevarse para su casa. Y un individuo tomó un manto babilónico y unas piezas de oro, unos zarcillos de oro, dice, y los escondió en su tienda, en la tierra. Y se levantan a pelear contra el siguiente poblado. Y no eran tantos en número, dice la palabra, y le dicen a Josué: no mandes tantos, ¿para qué fatigas al pueblo? Con unos 20, 30 mil les ponemos una buena recia. Y los manda. Y aquel pueblo pequeño les pone una corretiza y mata a varios. Viene Josué y llora a Dios y le dice: ¿por qué nos sacaste para entregarnos en manos de nuestros enemigos? Y le dice Dios: ¿por qué lloras si hay anatema en el pueblo? El pueblo pecó por un individuo. Todo el pueblo pagó las consecuencias. Sí. Quizás, a mí lo más seguro es que varios del pueblo miraron que esta persona llevó lo que llevaba, un manto babilónico. No creo que era un pañuelo que se lo podía echar en la bolsa y nadie lo miraba. Unos zarcillos. Creo que varias personas del campamento lo miraron, que agarró cosas, no le dijeron nada.
Y todo el pueblo pagó la consecuencia. El Señor simplemente los dejó, se separó de ellos y los dejó. Así de igual manera, cuando uno concibe el pecado, el Espíritu Santo se separa de nosotros. La misericordia de Dios ahí está, no me lo tomen a mal, pero el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. La muerte es una separación en realidad. Vamos a mirar varios pasajes en Apocalipsis que hablan de la muerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La muerte es el fruto o la consecuencia por el fruto que Dios le dijo al hombre que no comiera. Del fruto de la ciencia del bien y del mal, o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesús mismo participó de esa muerte que el hombre concibió por el pecado, pero él sin haber pecado. Por eso es que venció la muerte, por eso es que la resurrección de los muertos es un hecho en la justicia y en el perdón y en la santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. La santidad de Cristo en su obediencia es impartida en la humanidad, en todo aquel que cree y se arrepiente de su pecado, va a resucitar en la primera resurrección. Pudiera decir que hay dos resurrecciones, no. Hay simplemente una resurrección para todo ser humano, en dos tiempos distintos, en dos etapas. Una es cuando el Señor viene por su iglesia, los muertos en Cristo se levantarán primero y entrarán a reinar juntamente con Cristo en el milenio, aquí en esta tierra literalmente. Y está la segunda resurrección, los que entran y van delante del trono blanco y van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y cada libro tiene el récord de todas las cosas que hace cada persona. Yo tengo mi récord en el cielo. Dios tiene escrito en ese libro todas mis cosas, desde mis pensamientos, mis deseos del corazón. Todo está escrito ahí. Todo está delante del conocimiento de Dios. Lo pudiéramos poner de esta manera. En nuestros tiempos las computadoras son una cosa tremenda. Saben que cada programa que tiene la computadora, todo está registrado en la misma computadora. Cada cosa que haces con los programas todo está registrado en la computadora. Todo. Eso es algo difícil que el ser humano vive por medio del aliento de vida de Dios. El aliento de vida en Dios es lo que nos da vida a nosotros. La vida no es nuestra. Y si estamos conectados a Dios por el aliento de vida, es algo imposible que Dios tenga conocimiento de lo que hago yo si la vida mía está conectada a Él. No creo. Miren, vamos a entrar porque tengo poco tiempo, está lloviendo y tengo que irme más temprano. Vamos a entrar en Apocalipsis, vamos a mirar el Apocalipsis. Ay, Señor, ayúdame. Apocalipsis 1. Está mirando Juan lo que miró. Y describe al Señor en el 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tremenda declaración aquí. Jesucristo vive. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Y dice que tiene la llave de la muerte y del Hades. Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Yo tengo la llave de mi casa. Yo puedo entrar y salir a la hora que yo quiera. Yo tengo la llave de mi casa. Y aquí el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades, del mismo infierno. ¿Por qué? Porque estuvo muerto, pero he aquí que vive. Sí. Y vivió. Y de esa manera arrebató el imperio de la muerte. Él tomó las llaves de la misma muerte, del Hades, de ese lugar donde cuando uno se separa de este cuerpo y se va a ese lugar, o a la presencia del Señor, o se va al Hades, dice el Señor que Él tiene las llaves de ese lugar. Él es el dueño. Cuando uno compra una casa, ¿qué es lo que hacen cuando la pagas? Cuando tomas posesión de ella, te dan las llaves de esa casa, te pertenece. Así el Señor compró con su vida la propiedad del imperio de la muerte. Lo que Satanás estableció, el Señor se lo arrebató con su misma muerte. Por eso dicen las Escrituras: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Mirábamos ayer que la muerte tiene un tiempo definido. Sí. Apocalipsis 2. Aquí es a una de las iglesias le dice que no temas, tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que voy a decir para muchos lo van a tomar a mal, pero el Señor, en una ocasión que fui a México, me permitió conocer que Satanás mismo desea la muerte. Satanás quisiera ser muerto, quisiera dejar de existir para no enfrentar el juicio que le espera. Él mismo quisiera que su imperio se lo tragara a él para no enfrentar la muerte. Tengo un testimonio de un acontecimiento, algo que oí, que vi, y de las cosas que Dios me permitió escuchar del mismísimo Satanás. Lo creo en el fondo de mi corazón. Vive mi Dios, no miento. Si mis palabras que estoy diciendo son mentira, que el Señor quite mi vida. Así es de seria la verdad lo que les digo. Quisiera mirar ministros que se dicen hoy en día, que declaran cosas, que lo hicieran con esa convicción
de pedir que si es mentira lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, que Dios les quite la vida o que Dios les dé un castigo en ese instante. Yo sí me pongo aquí delante de la presencia de Dios por la sangre de Cristo, que si son mentiras mis palabras, lo que el Señor me permitió escuchar, se quejaba, lloraba el enemigo casi y decía dice, ojalá pudiera morir, dice, pero yo no puedo. Y me decía, ¿qué quieren que haga yo para que vean que soy poderoso? Y me amenazaba, me decía que tenía el poder para matarme. Dice, yo tengo poder para matarlos, dice, pero no me dejan, y se hacía bolita. Estaba acá sentado, así en la banqueta. Y era un muchacho que se metió Satanás en el muchacho. Algún día voy a compartir ese testimonio, pero vive mi Dios, no miento. Si blasfemo en el sentido de que es mentira lo que les digo, que el Señor me quite la vida en este momento, sin dudar alguna. Sé lo que el Señor me permitió experimentar y mirar, y sé que Satanás ya fue vencido. No tenemos que tenerle temor porque la sangre de Cristo es más poderosa que Él. Él venció, Jesucristo le arrebató el imperio de la muerte. Él tiene las llaves de ese imperio. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Amén. Le dice aquí Jesucristo a una de las iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ese es el estado en el que se encuentra Satanás. Él quisiera morir, pero la muerte huye de él, porque en primer lugar ya no es su imperio, es de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves. Él no puede morir. Y por nuestra naturaleza humana, cuando pensamos en la muerte, pensamos en dejar de existir. No, simplemente es una separación. Morimos físicamente, el aliento de vida vuelve a Dios y nuestra alma se va ya sea a la presencia de Dios o al Hades, a la sala de esperas, al infierno, a esperar el día de juicio. Si mueres en tus pecados, esa es tu sala de esperas, el lago de fuego ahí en el tormento, ya hay fuego ahí. Lo podemos ver en la historia que Jesucristo cuenta de Lázaro y el rico. Jesucristo no dice lo que pasa después de la muerte es semejante a una historia o una parábola. No, está diciendo había una vez un hombre rico y Lázaro un mendigo. Ambos murieron. El hombre rico se fue al tormento, al Hades, y el Lázaro, el mendigo, se fue al seno de Abraham. Y el rico ahí en el tormento alzó los ojos y le decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje la punta de mi lengua para refrescarme en este tormento. La muerte no es el dejar de existir, es una separación. La muerte espiritual, sin Dios en nuestras vidas, muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados en nuestros delitos y pecados de Dios. Sí. La muerte física, estamos separados. El aliento de vida vuelve a Dios, porque el aliento de vida en el hombre es de Dios. El alma se va al Hades o se va a la presencia del Señor, según si has puesto tu fe y tu esperanza en Jesucristo.
y a esperar el tiempo de la resurrección de los muertos, donde nuevamente este cuerpo se va a unir con mi alma y voy a vivir en un cuerpo ya glorificado, predestinado, que así fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, donde Dios no tenía el pecado, Dios no tenía la muerte incluida en la humanidad. Dios hizo al primer hombre para vivir eternamente. Si nuestras vidas están ligadas a la vida de Dios y Dios es eterno, esa eternidad es parte de nuestra verdadera naturaleza. Voy a concluir aquí porque nos tenemos que ir, tengo que ir a trabajar. Que Dios les bendiga. Recuérdenme al rato en dónde vamos. Me quedé que en aquellos días los hombres buscarán la muerte en Apocalipsis 6. Lo voy a poner aquí. Apocalipsis 9, versículo 6. El 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y habla de los verdaderos creyentes, que no les importó aún dar su vida por el testimonio de Jesucristo, de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la esperanza en Cristo es una esperanza viva, no es una religión, no es una denominación. La esperanza en Cristo es una verdad absoluta, una esperanza viva. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo estudio. Mediten en esto. Ok. Bendiciones.